Os invito a la lectura de Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La epístola a los Gálatas, el tema central de la epístola a los Gálatas es la libertad en Cristo. Y para eso Pablo está hablando de el modo, la acción, la obra que permite esa experiencia que es la cruz de Cristo. Y a lo largo de la carta, el apóstol Pablo habla de 7 formas, 7 modos, 7 aspectos de ver la cruz de Cristo. Uno de los cuales está en este pasaje que leíamos en los versículos 4 hasta el versículo 5, 4 y 5. Y ahí habla de la cruz de Cristo como un lugar de redención, mediante cuyo precio, el pago de ese precio, nosotros somos liberados de una situación de esclavitud y pasados a una esfera de libertad. El tema es denso y yo creo que es el núcleo central del versículo, de los versículos que leímos, por lo que voy a detenerme un poco más en esa cuestión y un poco menos en la que antecede y en la que sigue. Hay 3 cosas ahí en el pasaje. En primer lugar está una situación y habla de una esclavitud en el tiempo pasado. Y pone un ejemplo muy interesante. Un niño que es dueño de toda la herencia de su padre, pero no la puede utilizar porque es menor de edad, y el padre coloca para que lo eduquen, para que lo cultiven, para que lo formen a esclavos, que dice aquí el texto que son tutores y son curadores. Este esclavo, tutor y curador no es dueño de lo que tiene el hijo, pero está preparando al hijo para que pueda ejercer en el tiempo necesario, pueda ejercer su condición de hijo cuando reciba la herencia. Ahora, estos niños en Cristo, infantiles en Cristo, está refiriéndose Pablo aquí a un tiempo anterior a la experiencia real de la cruz de Cristo, estaban sujetos a rudimentos. Mirad capítulo 2, de la carta a los Colosenses. Colosenses, capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mismo capítulo, versículos 20 al 22. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. De modo que los rudimentos del mundo tienen que ver con un principio de filosofía, un principio de religión,
que está sujeto a una enorme normativa y que porque está sujeto a normativa hace esclavo a todo aquel que está sometido a ella. Y de pronto viene la liberación de Cristo. Y el creyente ya maduro, ya no es un niño que está bajo preceptores, cuando ya adquiere una madurez espiritual, todas estas cosas del sistema religioso quedan anuladas, porque para el creyente la vida no consiste en otra cosa que en vivir la identidad con Cristo y vivir a Cristo. Lo digo con las palabras de Pablo en la carta a los Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo, o también, si lo prefieren mejor, cuando dice con Cristo, Gálatas capítulo 2, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo, en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todos nosotros somos dueños de todo, pero vivíamos en una esclavitud. Y de pronto Dios va a intervenir. Vivíamos bajo las demandas de la ley, que nos agobiaban de la misma manera que un niño que estaba bajo la dirección de un tutor. Era dueño de todo, pero tenía que someterse a lo que los preceptos del tutor establecían, a pesar de que era el dueño, porque no tenía la capacidad legal para disfrutar de la herencia. Este niño, este adolescente, vivía en continua sujeción a estos preceptores que lo orientaban, lo conducían, lo preparaban para llegar a Cristo, para llegar a disfrutar de la herencia, perdón. De la misma manera, la ley nos estaba orientando hacia Cristo y nos hacía sentir lo que significaba la sujeción nuestra al pecado. De modo que la ley decía, no matarás, y yo me sentía muy feliz diciendo, bueno, he cumplido el precepto. Pero viene Cristo y dice, mira, si eres incapaz de amar perfectamente a tu hermano, si hablas mal de tu hermano, si menosprecias a tu hermano, ya has caído en la comisión de ese pecado. La ley dice, no cometerás adulterio. Y yo digo, bueno, me sujeto a ella de esta manera, me someto en sacrificio al cumplimiento de esta normativa. Y Cristo me dice, bueno, ¿tú crees que has cumplido esa ley? Todo aquel que vea a una mujer en su corazón para codiciarla ya ha cometido delante de Dios el pecado de adulterio. Y continuamente la ley nos estaba dando la sensación de lo que significa ser esclavos del pecado. ¿Es mala la ley? No, todo lo contrario. La ley expresa los valores de la vida conforme a Dios y expresa de alguna manera la misma vida de Dios, que no comete ninguna de esas malas acciones, para que nosotros nos demos cuenta que somos incapaces de poder vivir una vida consonante con Dios. Estábamos presos bajo la ley, ¿a qué? Al temor de la muerte. Voy a la carta a los Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15 y me dice el escritor que durante toda la vida estábamos sujetos a esclavitud, a servidumbre por temor a la muerte. De modo que para poder escapar de alguna forma de esa sensación de temor a la muerte, nosotros éramos esclavos de preceptos, de cumplimientos, de normativa, que éramos incapaces de llevar a efecto completo, y estábamos permanentemente dándonos cuenta de nuestra esclavitud espiritual. Todavía algo más. Un solo mandamiento me llega para hacerme notar esa situación de esclavitud. La paga del pecado es la muerte. ¿Y quién no es pecador? Por tanto, la muerte como castigo del pecado, como término ejecutivo de la responsabilidad penal, porque soy pecador, me tiene en angustia. Porque la muerte física conduce a una situación, si no tengo resuelto el problema de mi muerte espiritual con Dios, conduce a una situación de una experiencia de muerte segunda que se perpetúa en el tiempo. Por tanto, la primera parte del texto del apóstol Pablo me está diciendo, fíjate cuál era la situación en que tú estabas, esclavo del pecado.
y de pronto me va a presentar una acción divina, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Permíteme tomar con calma esos dos versículos. En primer lugar está la soberanía de Dios. Cuando Dios salió de sí mismo antes de la creación, la primera determinación que Él tomó fue salvar al hombre. No fue crear los ángeles, ni crear el universo, ni crear al hombre. Fue salvar al pecador. Lo digo en palabras del apóstol Pedro, capítulo 1 de la carta primera, versículos 18 al 20, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya predestinado, ya preparado, ya dispuesto, desde antes de la constitución del mundo. De modo que antes de la creación, Dios respondió a las exigencias de la redención del hombre, contestando a tres preguntas que tienen que ver con ellas. Primero, ¿quién lo hará? Mi Hijo, segunda persona de la deidad. ¿Cuándo lo hará? Cuando llegue el tiempo que yo establezco. ¿Y cómo lo hará? Mediante el pago de un precio. Dios estableció la salvación en soberanía. Escúchame bien esto, por favor. Dios no salva al pecador porque el pecador peca. Dios no establece la salvación porque el pecador se va al infierno. Dios establece la salvación del pecador porque Él en soberanía así lo ha determinado. Antes de que el hombre pecase, Dios determinó salvar al pecador. Claro, alguien me dirá, bueno, como Él sabía que iba a pecar, entonces acude a la necesidad del pecador preparando la salvación. No es así. Dios no funciona por condicionantes. A Dios no le condiciona ninguna situación. Él determina eternamente la salvación del hombre que caerá en el pecado. Él conoce eso, por supuesto, pero Dios determina salvar al pecador antes de crear al hombre que iba a pecar. Ahora bien, hay un tiempo para la ejecución del programa de salvación. El apóstol Pablo dice cuando vino el cumplimiento del tiempo. No sabíamos, los profetas no determinan, no establecen el tiempo histórico del hombre en que se iba a efectuar la salvación, aunque hay indicios proféticos que más o menos determinan el tiempo en que se iba a producir. Hay referencias en la profecía, especialmente en relación con las 70 semanas de Daniel, que hablan de un inicio de esas 70 semanas y de un término. Y el término de la semana 69 se establecía por la profecía cuando apareciese, cuando se manifestase el Mesías príncipe. Y eso tiene que ver con la entrada de Jesús en Jerusalén. Bueno, dejemos las cifras y las fechas y la profecía en sí, y voy a remontarme todavía más atrás. Y en el huerto de Edén, Dios da la primera advertencia de salvación, cuando dice que de la descendencia de la mujer habría uno que pisaría la cabeza del tentador. Por tanto, hay un plan eternamente elaborado de salvación y se cumple cuando en el tiempo en que Dios había determinado que sucediese. Ahora, notad lo que ocurre en ese tiempo. Dios envió a su Hijo. Desde la eternidad gloriosa, desde la majestad suprema, Dios envía a su Hijo al mundo de los hombres para que realice la obra de salvación. Este envío de parte de Dios no supone una determinación que el Padre establece y que el Hijo obedece, sino el consenso trinitario de salvación. El Padre promete entregar a su Hijo, el Hijo promete venir a cumplir la obra de redención. En ese tiempo el Espíritu Santo promete y se compromete a habilitar el vehículo para la redención, que es la humanidad de Jesucristo. Por tanto, en salvación el Dios Trino está manifestándose permanentemente. La salvación no es asunto del Padre o asunto del Hijo o asunto del Espíritu. La salvación es de Dios. Jonás 2:9, Salmo 3:8. Por tanto, este Dios trino y uno
en identidad de acción. Determina salvar al pecador. Y la primera manifestación, estoy poniéndolas en nuestra mente temporal, es que el Padre envía a su Hijo. Aquel que eternamente está en el seno del Padre, aquel que comparte gloria porque es Dios, es enviado al mundo de los hombres. Ahora, no puede venir simplemente como Dios, en su majestad admirable, en su dimensión infinita, porque Dios no puede pagar el precio de redención que consiste en la muerte del Redentor. Por tanto, dice el versículo de Pablo que Dios envió a su Hijo. ¿Y cómo aparece ese Hijo en el mundo? Nacido de mujer. Aquí tenemos la encarnación. El Espíritu Santo incide en María y genera en ella el proceso de gestación, que terminará en el alumbramiento de un niño. Y ese niño que nace no es un niño cualquiera, es Emmanuel, Dios con nosotros. Es verdad que es el Hijo unigénito del Padre, eternamente. La sustancia, la esencia, la naturaleza de ese Hijo es la misma que la del Padre. El Padre engendra eternamente al Hijo. Pero cuando lo envía al mundo de los hombres, el Verbo eterno se encarna, toma una naturaleza humana. Y ese Hijo que nace es Hijo de María. No solamente Hijo de Dios eternamente en cuanto a deidad. En cuanto a hombre, es Hijo de María, de quien toma todos los elementos propios de una naturaleza humana. Su cuerpo, su parte espiritual, es tomada de María. Por tanto, la Biblia, hablando de María, dice que es la madre de Jesús. Ahora, este Hijo de Dios, manifestado en carne, viene al mundo de los hombres, nacido de mujer. Y puesto que es nacido de mujer, como todos los hombres, está bajo la ley. Es decir, bajo las demandas que Dios establece para el hombre. ¿Cumplió Cristo la ley? No hay duda ninguna que la ley no tuvo en modo alguno acción que generase una situación de pensamiento, de falta o de pecado en Jesús. Él mismo dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Cristo viene al mundo de los hombres y Cristo es impecable. No solamente no pecó, no podía pecar. Y no podía pecar por una razón fundamental. No porque esto fuese engendrado por el Espíritu Santo y tuviese el Espíritu en plenitud, que sin duda ninguna es enormemente importante, sino porque Jesús, el hombre, es la naturaleza humana del Verbo eterno de Dios que santifica esa humanidad. El sujeto de atribución de las acciones de Jesús el hombre es la persona divina en quien subsiste. De otra manera, no son dos personas, una divina y una humana, son dos naturalezas en una sola persona. Voy a decirlo de una forma muy simple. Jesús el hombre es un hombre que no tiene personalidad humana, sino personalidad divino-humana. El sujeto de atribución de las acciones del hombre Jesús de Nazaret es el Verbo eterno de Dios. Por esa misma razón, siendo el Verbo eterno, es santísimo porque es Dios. Y es precisamente la persona divina en la que subsiste esa humanidad la que santifica absolutamente a Jesús. Por tanto, Jesús ni pecó ni pudo pecar, nacido bajo la ley. Ahora, el objetivo número 2 del envío es, dice el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Redimir, redención, significa literalmente pagar un precio. Hay distintas palabras que traducimos en castellano como redimir, no tenemos otro verbo, pero que indican distintas acciones, distintas situaciones. Dios viene al mundo, y esto es lo sencillo o simple para que lo entendamos todos muy bien. Dios viene al mundo para salvar a los hombres y se encuentra con que los hombres están esclavos, o son esclavos del pecado. Ninguno se puede liberar a sí mismo, esclavos de la muerte. ¿Por qué?
porque siendo pecadores, la paga del pecado es la muerte. Y el precio que hay que pagar para hacer libre de la sentencia de pecado al hombre es precisamente extinguir esa responsabilidad penal pagándola. Y Cristo viene al mundo de los hombres para que redimiese, para morir, para pagar el precio de muerte por aquellos que tienen como sentencia la muerte a causa del pecado. Cuando hablamos de muerte en la Biblia, mis queridos hermanos, no estamos hablando de una situación de término, sino de una situación espiritual. Cuando voy al diccionario y busco la palabra muerte, me encuentro definiciones más o menos así. Muerte es término de la existencia, término de la vida. Bueno, esto es para la filosofía. Pero para Dios muerte es simplemente un estado de separación. De manera que cuando hablamos en la Biblia, o se habla en la Biblia, mejor dicho, leemos en la Biblia, sobre la muerte física, está hablando de un estado de separación que se produce cuando la parte espiritual del hombre se separa, valga la redundancia, de la parte material. Por eso en la cruz Cristo dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice el texto que habiendo dicho esto, expiró. Es decir, se produce la muerte física de Cristo cuando se separa la parte física de la parte espiritual. Así ocurre también con el hombre en general. Luego la muerte no es un estado de término, sino un estado de separación. Pero la muerte física es la expresión visible de la muerte espiritual. Por tanto, cuando yo voy a la Biblia, me doy cuenta que la muerte espiritual es el estado de separación que se produce entre el hombre y Dios a causa del pecado. El Dios de la Biblia envía su vida al hombre, le provee para una vida perpetua en la creación conforme a su pensamiento, pero el hombre interpone entre la vida de Dios, la comunión con Dios, la bendición de Dios y su vida personal, el pecado. Y cuando ese pecado interrumpe esa relación y separa al hombre de la vida espiritual de Dios, el hombre muere espiritualmente. De ahí que Pablo diga que todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados. La muerte espiritual es el estado de separación entre el hombre y Dios que lo hace posible, lo determina el hecho del pecado. Y cuando venimos al mundo de la redención y entramos en la experiencia redentora de Jesucristo, dice que fue enviado para que pagase el precio. Y el precio significaba resolver el problema de la muerte espiritual y también, por supuesto, de la muerte física. Por tanto, Cristo tiene que asumir en la cruz del Calvario lo que es mi muerte espiritual y morir, ocupando mi lugar, para que la paga del pecado, que es muerte, quede cancelada para mí, que creo en Cristo y lo recibo por la fe personal. De otra manera, yo quiero ilustrar esto para que todos tengamos muy claro este concepto, que a veces no se tiene excesivamente brillante en nuestras mentes. Yo he creído en Cristo, ¿verdad? Bien. Y Cristo me promete vida eterna. Luego, esa muerte, esa vida temporal limitada, que es vida física, y que componía también o tenía también la muerte espiritual, queda cancelada para mí. Dios, al ponerme en Cristo, al vincularme con Cristo, me da la vida que Cristo tiene, que es vida eterna porque es vida de Dios. Y yo vengo a una experiencia nueva. Ahora, esa situación de vida eterna que Dios me da significa necesariamente que toda la deuda de mi pecado ha quedado extinguida, que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, que por un acto de fe personal yo tengo la justificación de mi pecado delante de Dios y nadie puede condenarme. Imagínate por un momento que Satanás, el acusador de los hermanos, viene delante de Dios y le dice a Dios: mira, ¿tú conoces a un hombre que se llama Samuel Pérez Millos? Sí, claro, naturalmente lo conozco. Y tú sabes que
¿no es un hombre impecable, que comete muchas faltas? Sí, dice Dios, lo sé muy bien, sé cómo es Él. Y tú, Dios de justicia, ¿qué has establecido en tu normativa? ¿La paga del pecado es la muerte? Yo no vengo a pedirte nada que no corresponda a lo que tú has determinado. ¿Es pecador? Sí. ¿Debe morir? Sí. Entonces ejecuta la sentencia. Y cuando Dios determina ejecutar la sentencia de muerte eterna sobre mí, y levanta su espada de ira para descargarla sobre mi persona, alguien se levanta en el cielo y dice: yo soy ese hombre, y extiende delante del Padre sus manos taladradas y dice: yo pagué el precio de su redención, por tanto Él no tiene ya nada que pagar en cuanto al pecado. Algunos piensan que la salvación puede perderse, porque olvidan, entre otras cosas, que cuando Dios perdona los pecados de una persona, perdona los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Y esta persona, con mucha humildad, pero con plena seguridad, puede decir, como Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1, ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Por tanto, Dios envió, dice el texto, a su Hijo para que redimiese a los que estaban debajo de la ley que sentenciaba, que demandaba la muerte a causa del pecado. Y se produce un cambio de posición. De delincuentes condenados a condenación eterna, Dios sitúa en Cristo a hijos adoptados. Nota el versículo. Lo envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Quiere decir que nosotros somos ahora hijos de Dios. Lo digo con otras palabras. Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, le ha dado poder, facultad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios no por creación. No todos los hombres son hijos de Dios, solamente los que creen. Pero puede ser un hombre muy religioso, puede practicar las piedades, aparentemente la piedad cristiana, puede cantar himnos al Señor, puede conocer la Biblia, puede lo que quiera. Pero solamente son salvos aquellos que han depositado su fe personal en Jesús y lo han recibido como su Señor y Salvador. Por tanto, estos que han creído reciben ¿qué cosa como regalo? La vida eterna. Si la vida eterna es la vida de Dios y nadie más que Dios tiene vida eterna, la vida eterna la recibo, la experimento y la vivo cuando el Espíritu Santo de Dios me une vitalmente a Cristo. Cuando yo estoy unido a Cristo, la vida de Cristo, que es la vida de Dios, la vida eterna, se traslada a mi experiencia personal y tengo en mí la experiencia de la naturaleza divina para que el Espíritu Santo me permita reproducir en mi vida a Jesús. Y eso es la realidad de la redención. Recibimos la adopción de hijos. La primera gran bendición que yo tengo en cuanto a salvación es que soy hijo de Dios. El versículo 6 me dice que como ya somos hijos, Dios envió a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo. Notad que el Espíritu Santo se llama Espíritu de Dios, se llama Espíritu Santo en sí, se llama Espíritu de su Hijo. Cada uno de estos títulos vinculan al Espíritu Santo o con sí mismo como persona divina, el Espíritu, o con el Padre, de donde procede, o también con el Hijo. Y el Espíritu de su Hijo es enviado a nosotros, el Espíritu Santo, que nos permite entender y experimentar esa condición. Yo no siento que soy hijo de Dios porque me lo dice Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, versículo 12. Yo siento que soy hijo de Dios porque el Espíritu del Hijo que está en mí me conduce a entenderlo y a que clame Abba, Padre.
Por tanto, si yo puedo llamar al Padre del cielo, Padre mío personal, quiere decir que he sido liberado, que ya no soy un esclavo. No soy un esclavo que estoy bajo tutores, como decía Pablo anteriormente, sino que soy un hombre libre porque estoy en Cristo. Y como soy hijo de Él, soy heredero de Dios por medio de Cristo. Esta es una enorme verdad de una dimensión incalculable. Cuando Dios hizo las cosas todas, las hizo por el Hijo, en el Hijo y para el Hijo. No hay más que un heredero, que es el Hijo. Ahora, Dios no distribuye la herencia como algunos enseñan por ahí, de modo que cuando un creyente es bueno, es piadoso, ha seguido bien, ha trabajado bien, etcétera, etcétera, Dios le va a dar no sé lo que de su universo para que sea suyo y lo gobierne. No sé, una galaxia, pongo por ejemplo. Cuando yo pienso en esa teología tan extraña, digo, ay Señor, qué problema tengo. Porque lo único que me vas a dar, no por mérito, sino por gracia, es una buena piedra donde quepa una silla, en donde pueda sentarme per secula seculorum, para siempre, sentadito en una silla, porque es lo único que merezco, lo único que puedo tener de tu gracia, con un arpa cantando cánticos para siempre vestidito de blanco. ¡Qué aburrimiento! Lo que Dios me da es toda la herencia que es de Cristo para que la disfrute, porque formo una unidad con el unigénito del Padre. De manera que los creyentes no solamente somos hijos adoptados y tenemos nuestros derechos legales por esa cuestión, sino que estando en el Hijo, somos libres y tenemos seguridad de herencia celestial. Ahora, esta libertad me permite una experiencia novedosa que menciona el versículo 7 y que es una verdadera transformación. Así que la consecuencia es que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, heredero de Dios por medio de Cristo. Dios transforma a los creyentes en sus templos. ¿Notáis que dice que nos ha dado, nos ha puesto, ha depositado en nosotros, en nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo? De modo que no solamente somos sus hijos y somos sus herederos, sino que somos el templo de Dios. Y el Espíritu Santo nos da seguridad absoluta de eso y dice que clama o nos hace clamar en nosotros Abba. La forma aramea de tratar el hijo al padre, una forma respetuosa. Podríamos traducirlo en el castellano como papá. Es decir, es el Dios que nos ha engendrado en Cristo, nos ha adoptado en Cristo, nos ha hecho sus hijos en Cristo. Y es el Dios que al darnos a su Hijo, nos da en el Hijo la libertad. Jesús dijo, Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Voy a traducir el versículo de otra manera. Solo cuando el Hijo te liberta, eres libre. Luego, la libertad espiritual en Cristo no es asunto del pasado, sino del presente. En la medida en que vivo a Cristo, que me hace libre, soy libre. En la medida en que dejo de vivir a Cristo en la relación que el Espíritu de Cristo produce en mi vida, vengo a ser nuevamente esclavo. Puedo ser un esclavo religioso. Puedo estar apegado a las tradiciones, al sistema, a las enseñanzas históricas, al nombre denominacional. No importa lo que, pero no soy libre. Eres libre cuando el Hijo te libera y cuando tú puedes decir, gracias Dios mío, porque ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Y esto produce una experiencia con la que termino. Levanto mis ojos al futuro, donde Cristo prepara lugar para mí. Y la esperanza mía es esta. Hay una herencia reservada, cuidada por Dios en los cielos, para los herederos. Pero estos herederos no van a perderse. Por tanto, el que cuida la herencia, el que garantiza la herencia, cuida y garantiza que el heredero pueda
disfrutar de ella. Y esta es nuestra esperanza. Yo puedo decir esta mañana las palabras en este día, en estos momentos, en esta noche, en el transcurso de mi vida, las palabras de Jesús. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre. Hay muchas moradas, si así no fuera os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y yo veo el núcleo de estos versículos, que repito nuevamente para terminar. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ahora la bendición es grande para ti y para mí. Puedo vivir en comunión con el Hijo y permitir que el Espíritu del Hijo reproduzca al Hijo de Dios en mi vida. Porque la vida cristiana no es religión, es relación con Cristo. Porque el cristianismo no es religión, es comunión con Cristo. Porque la vida cristiana no son prácticas y normas y sistema, es simplemente vivir a Cristo en la plenitud y en el poder del Espíritu. Que cada uno de nosotros podamos decir gracias, Señor, por una obra tan grande, porque la cruz es el lugar de redención, y te agradezco la bendición que me has dado de sentir esa experiencia en Cristo Jesús.